Nos habíamos quedado en la inspección del tórax. Hay dos tipos de inspección, la estática y la dinámica. En la estática vamos a ver deformidades del tórax. El tórax normal es simétrico en ambos hemitórax. La pared anterior presenta un leve abombamiento y se levanta desde la clavícula a la cuarta costilla y disminuye de aquí en adelante. ¿Cuáles son las deformidades que pueden presentar el tórax? Por ejemplo, el tórax paralítico es plano y largo, donde el ángulo de Charpy es agudo, es el ángulo que está bajo el apéndice cifoides del esternón, entre las dos costillas, y también se caracteriza por una escápula alada. Después tenemos el tórax en embudo, o llamado pectum excavatum. Justo hoy día en la consulta tuvimos un paciente con un importante pectum excavatum, el cual había venido por un riesgo neumológico para operarse por cirugía de tórax. ¿No? ¿Qué se caracteriza este pectum excavatum? Generalmente nuestro diámetro entre la distancia entre el esternón y las vértebras es en promedio 20 centímetros. No obstante, en el pectum excavatum esta distancia se acorta significativamente, pudiendo llegar a pocos centímetros. Y vamos a ver en los cuadros clínicos estos pacientes que van a presentar bronquitis recurrentes y el corazón se va a desplazar al lado izquierdo del lado por este paciente vino para el riesgo neumológico, pero por presentar en ese momento la bronquitis, el riesgo neumológico se difirió. Bueno, también hay el tórax en la obstrucción nasal crónica. Esto se da en pacientes que tienen, por ejemplo, vegetaciones adenoideas, por los cuales no pueden respirar bien por la nariz y va a generar una alteración en cuanto a su posición, una posición viciosa, mal hecha, que en cuanto van a tener una elevación de los hombros exageradamente y el cuerpo hacia adelante. Esto se da por la mala ventilación del pulmón y el aumento de la presión negativa endotorácica. Después tenemos el tórax raquítico, como podemos ver las costillas como un rosario raquítico, y que podríamos ver en tuberculosis. El tórax en quilla, ¿no? Donde va a haber una protrusión simétrica del esternón y se debe al crecimiento de los cartílagos costales, ¿no? Es lo contrario a la imagen del pectum excavatum. Después tenemos el tórax enfisematoso o en tonel. Es una forma globosa del tórax por el aumento de sus diámetros anteroposterior y transverso. En cuanto a la inspección dinámica, el hombre tiene una respiración tóraco-abdominal, donde la contracción enérgica del diafragma motiva la dilatación inspiratoria de la parte inferior del tórax y abdomen. En cambio, las mujeres tienen una respiración costal superior, donde la acción de los músculos de la cintura escapular, los escalenos y esternocleidomastoideos sobre todo, van a desplazar hacia arriba y adelante la parte superior del tórax. En cuanto a la frecuencia respiratoria, ¿no? Al nacer es 44 respiraciones por minuto, después se regula posteriormente en el adulto a 16 a 20 respiraciones por minuto. La taquipnea cuando hay aumento de la frecuencia, más allá de 20, y la bradinia cuando es menos de 16. En cuanto al ritmo respiratorio, los ritmos anormales que tenemos es el Cheyne-Stokes o ciclopnea, donde va a haber, como observamos en la imagen, ¿no? Una serie de respiraciones, las cuales van a presentar al inicio un orden creciente y posteriormente del pico decrecen y va a haber un periodo de apnea de 10 a 30 segundos. Y después empieza de nuevo el estímulo respiratorio. ¿Dónde vamos a ver esto? Que se va a generar cuando hay un déficit irrigatorio cerebral y una hipoexcitabilidad del centro respiratorio. Lo vamos a ver en patologías como una insuficiencia cardíaca izquierda, intoxicación por morfina, afecciones vasculares esclerosas del cerebro, entre otros. En cuanto a la respiración de Biot, son respiraciones que van a alternarse con periodos de apnea, ¿no? Y que podremos ver en
tumores, en meningitis, donde el centro respiratorio va a estar dañado. Después tenemos la respiración de Kussmaul o acidótica, o que se ve en el coma urémico o en el coma hiperosmolar de la diabetes, ¿no? Donde hay una inspiración amplia, profunda y ruidosa, seguida por una breve pausa y posterior expiración corta y quejumbrosa para una pausa más prolongada. La palpación del tórax, ¿no? Como ven en las imágenes, podemos palpar en los vértices para ver la expansión de estos, ¿no? Que es, ponemos nuestras manos alrededor del cuello, ¿no? Y palpamos las fosas supraclaviculares. Y observamos a la inspiración y expiración el movimiento que van a realizar las dos partes simétricas del semitórax. Si alguna está alterada, ¿no? Nos puede decir que hay un daño en el vértice pulmonar. También podemos observar la expansión a nivel de las bases pulmonares. Y para esto vamos a colocar nuestros pulgares en la línea media a la altura de la sexta media. En cuanto a las vibraciones vocales que van de la parte superior de la vía aérea, donde generamos la voz, hasta llegar hasta nuestros pulmones y posteriormente la pared torácica, vamos a verlas alteradas. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a estar aumentadas? Cuando hay un parénquima condensado y sin aire, por ejemplo, en las neumonías, en los tumores. Cuando hay cavidades abiertas hacia los bronquios, las bronquiectasias. Cuando hay un pulmón subyacente sometido a un funcionamiento exagerado por suplencia funcional. Es la parte sana, pero va a existir otro punto patológico, la cual va a compensar. Cuando están disminuidas, ¿no? Cuando hay una laringitis o una parálisis de las cuerdas vocales, cuando hay una ocupación bronquial, por ejemplo, por un cuerpo extraño, un tumor, cuando hay pérdida de la elasticidad pulmonar, por ejemplo, en un enfisema, cuando hay una interposición de un obstáculo entre un órgano que vibra, que es el pulmón, y la mano que palpa, ¿no? Por ejemplo, una efusión pleural, un neumotórax. Aumento de la adiposidad, ¿no? Una persona muy obesa no vamos a identificar bien las vibraciones vocales cuando palpemos, ¿no? Pues después pasamos a la percusión del tórax. Para la percusión del tórax vamos a tener la técnica dígito digital de Gerhardt. ¿En qué consiste? El dedo percutor va a golpear perpendicularmente al dedo plesímetro a nivel de la articulación metacarpo-falángica. ¿Cuándo van a poder ser distinguibles las lesiones mediante esta técnica? Generalmente, cuando las lesiones son mayores de 3 centímetros, están a menos de 5 centímetros de profundidad, y si fuera en el caso de líquido, un derrame pleural, que sea mayor de 250 mililitros. ¿Cuándo va a estar disminuida la sonoridad a la percusión? Cuando va a haber una atelectasia masiva, una neumonía o un tumor, cuando hay derrame pleural. ¿Cuándo va a estar aumentada? En un enfisema trófico, va a ser como una caja de cartón vacía, con abombamiento y rigidez del tórax. O un enfisema compensador, como el que hemos hablado anteriormente, un escodismo también se llama. Cuando hay un neumotórax, cuando hay una caverna más de 4 centímetros, una caverna grande, que esté cerca de la pared torácica, ¿no? Y también se llama como en olla cascada. En cuanto a la auscultación del tórax, debe ser
descendente, ¿no? Partimos de los vértices y vamos bajando hasta las bases. Generalmente se emplea en diagonal, ¿no? Debe ser en la cara anterior, en la cara posterior y lateral del tórax, cuando se quiere hacer un estudio completo. Hay unos puntos topográficos que nos pueden ayudar a identificar ciertas patologías, como el punto de auscultación del asma, el punto de Guttmann, que se va a encontrar en la fosa supraclavicular, ¿no? En el ángulo formado entre las clavículas y el esternocleidomastoideo, ¿no? Y nos podemos identificar mejor los ruidos, como las sibilancias, en el asma. Otro punto topográfico es la zona de alarma. Esta consiste entre las apófisis espinosas del C7 y T1 hacia la espina de la escápula. El comienzo apical de una tuberculosis pulmonar puede ser identificada en esta zona. El punto cisural que describe la cisura interlobular, el punto axilar, que es en lo más alto de la axila, y me habla sobre la parte alta del lóbulo superior. También hay que tener en cuenta que cuando se está auscultando al paciente, se le debe pedir toser porque algunas veces hay algunos ruidos que no se escuchan en una respiración normal, ¿no? Y se le pide, se le exige al paciente toser, donde podremos encontrar algunas veces ruidos anormales. En cuanto al murmullo vesicular, consiste en un ruido alveolar. Es el resultado de la suma de los ruidos elementales producidos por el aire al ser inspirado por millones de alvéolos, bruscamente distendidos durante la inspiración. Va a estar aumentado en la disnea centrógena, ¿no? Y disminuido en una insuficiencia respiratoria nasal, por ejemplo, en un paciente con pólipos. Por ocupación o destrucción del alvéolo, ¿no? Una neumonía, por obstrucción, por ejemplo, en la efusión pleural, por disminución de la velocidad del aire alveolar, por ejemplo, los soplos pulmonares. Los soplos pulmonares son los murmullos vesiculares patológicos. Tenemos los primarios o autóctonos, que se da por una obstrucción patológica a nivel de la tráquea o bronquios. Esta estenosis traqueal o bronquial puede estar en los dos tiempos, es decir, en la inspiración y en la expiración. Si la estenosis es muy angosta, el aire al pasar vibra intensamente, dando una tonalidad aguda. Y el soplo va a ser de carácter silbante, estridor, un estridor. En cuanto a los soplos pulmonares secundarios o por transmisión, estos se dan por tejido pulmonar alterado. ¿Qué vamos a encontrar aquí? El soplo tubárico. Los sujetos sanos lo vimos exclusivamente en la laringe, tráquea, esternón o espacio escapulovertebral, pero el pulmón condensado, por ejemplo, en una neumonía, un pulmón homogéneo y sin aire, es un excelente conductor de este ruido. ¿Cómo se va a escuchar este ruido? Como se imita pronunciando la letra A, las letras A e O en voz baja. Pues tenemos el soplo cavitario o cavernoso. Puede imitarse al usar la boca como una cámara de resonancia y respirando con los labios dispuestos en forma de O. Para que una cavidad
produzca el soplo, debe haber condensación pulmonar adyacente. Si, por ejemplo, fuera una cavidad con tejido cicatricial alrededor, sin tener condensación, que es una cavidad limpia, no va a dar el soplo cavitario. El soplo anfórico es poco intenso y presenta resonancia metálica y a veces solo se percibe con respiraciones profundas o cuando el paciente tose. Se imita al poner el dedo sobre el orificio del conducto externo del oído y ocluyéndolo por completo y se da unos golpecitos con el otro dedo, ¿no? Para imitar el sonido. Esto se va a apreciar en el neumotórax y en una efusión pleural abundante. El soplo pleurítico no es pelurítico, es pleurítico. Es el soplo tubárico modificado por el derrame. Se imita pronunciando la letra E. Los estertores pulmonares, ¿no? Unos ruidos agregados patológicos. El estertor traqueal se da por las secreciones en la laringe, tráquea y broncos grandes. Los roncos se van a apreciar por las secreciones en los bronquios principales. Cubre los dos tiempos y pueden modificarse con la tos. Los sibilantes o estertores piantes son de tonalidad aguda, que se originan en los bronquios de pequeño calibre. Tenemos los estertores crepitantes, ¿no? Clásicos de la neumonía. Se dan al final de la inspiración y el sonido es como el frote de cabellos. ¿Y estos crepitantes qué representan? Se dan cuando el alveolo, que está con secreción inflamatoria y colapsado, que se va a despegar al final de la inspiración. Posteriormente tenemos a los subcrépitos, que son los estertores húmedos. Durante toda la fase respiratoria se pueden presentar y se modifican con la tos. Su causa reside por la inflamación de los últimos bronquiolos. También tenemos a los crujidos, que aparecen durante la inspiración, raramente durante la expiración, y después de esfuerzos de tos. Se puede escuchar en la tuberculosis. Los estertores cavernosos, son como sonido de burbujas, se da en las bronquiectasias. Los frotes pleurales, que es por el roce de las dos hojas pleurales, la parietal y la visceral, por un proceso inflamatorio. Por último, tenemos la resonancia de la voz, que es la ocultación de la voz alterada. La broncofonía es cuando la voz llega más intensa y resonante, donde vamos a encontrarlo en las condensaciones pulmonares. La pectoriloquia, que se reconoce con gran claridad las palabras. También se encuentran en las condensaciones pulmonares. La pectoriloquia áfona consiste en que la voz cuchicheada se puede escuchar muy bien y también se describe en las condensaciones pulmonares. Por último, tenemos la egofonía, ¿no? Que se escucha, mejor dicho, en las efusiones pleurales y se puede imitar apretando la nariz y contando 1, 2, 3, generando una voz nasal. Bueno, esto era la parte que faltaba de semiología del aparato respiratorio. La próxima clase sería las imágenes radiológicas. Tengo entendido, luego con el delegado, que mañana van a tener su clase de síndromes con
la doctora Vanessa, que es lo que correspondería después de esta clase. Si tiene algunas dudas o preguntas, si no hay dudas, daremos por concluido la clase. Por si acaso las diapositivas van a estar colgadas en la plataforma de la aula virtual para que vayan repasando. Si quieren bibliografía de la parte de semiología respiratoria, pueden revisar el libro Suros. Muy bien, estaríamos pronto, en unos 2 o 3 días, estaríamos dando la parte de radiología pulmonar. Doctorita, buenas noches, Eso disculpe. es. No sé si me podría considerar en la lista. Es que no es